No siempre extrañas porque amas. A veces extrañas porque tu corazón aún no entiende que ya terminó. Hay ausencias que no pedimos. Despedidas que nunca firmamos. Personas que se van sin preguntar si estamos listos. Y aún así nos dejan un temblor en el alma que no sabemos dónde acomodar. Mateo aprendió esto de la forma más silenciosa posible. Cuando todo parecía estar en calma por fuera, pero algo seguía apretando por dentro. Hoy Mateo quiere hablarte de esa nostalgia que no escogimos. De ese tipo de extrañar que llega sin tocar la puerta. Que no consulta nuestra fortaleza, ni respeta nuestros horarios para llorar. Aparece en medio de una tarde común, en una noche tranquila, justo cuando creías que ya estabas bien. Porque la nostalgia no pide permiso. Simplemente se instala. Y escúchalo bien, porque esto es importante. No siempre extrañas porque amas. A veces extrañas porque tu mente sigue corriendo detrás de un eco que tu corazón ya no debería perseguir. Y eso no te hace débil. Te hace humano. El dolor del que habla Mateo no es el que quema y se va rápido. Es el que permanece. Ese que no grita, pero aprieta. Ese que se esconde en la última exhalación antes de dormir. Ese que se sienta contigo incluso cuando juras que ya lo habías superado. Mateo descubrió que hay heridas que muchos esconden por vergüenza. La herida de extrañar sin querer. De recordar sin permiso. De seguir sintiendo por motivos que ya no dependen de tu elección. Porque la mente es una gran ilusionista. Edita recuerdos. Embellece escenas. Reproduce momentos que ya no existen. Y, sin darte cuenta, te obliga a negociar con fantasmas que ya no deberían tener voz. Pero aquí estás, respirando. Y mientras respiras, todavía puedes reconstruirte. Mateo no vino a decirte que dejes de sentir. No vino a exigir fortaleza forzada ni a venderte frases vacías. Vino a recordarte algo más honesto. No conviertas tu nostalgia en el carcelero de tu paz. Porque sentir no es el problema. El problema es quedarte atrapado en lo que ya no está. A veces la nostalgia llega como si la memoria tuviera la llave de todos los cuartos que ya habías cerrado. Y es duro admitirlo, pero extrañar no siempre es una decisión consciente. A veces es un reflejo. Un impulso del alma que todavía guarda ecos de alguien que ya no está. Mateo también juró muchas veces que ya había soltado. Que ya había sanado, que ya había enterrado aquello que tanto dolía. Y aún así, un olor, una canción, una fotografía mal puesta activaban un terremoto emocional que no había pedido. Y ahí entendió algo que lo cambió todo. No siempre eliges extrañar, pero siempre puedes elegir qué hacer con eso que sientes. Porque la emoción llega sola, pero la forma en la que la abrazas o la sueltas depende de ti. Y en ese instante, Mateo dejó de pelear consigo mismo. Dejó de exigirse dureza. Dejó de culparse por sentir. Empezó a entender que sanar no es borrar el pasado, sino aprender a convivir con el sin que te gobierne. Ahí comienza todo. No cuando dejas de extrañar, sino cuando dejas de perderte dentro de ese sentimiento. Ahí empieza la verdadera libertad emocional. Durante mucho tiempo, Mateo creyó que ser fuerte significaba no sentir, que avanzar era ignorar, que sanar era hacer como si nada hubiera pasado. Así que peleó con sus emociones como si fueran enemigas. Cada recuerdo lo reprimía. Cada lágrima la juzgaba. Cada pensamiento incómodo lo empujaba hacia abajo creyendo que así desaparecería. Pero no desapareció. Al contrario, regresó con más fuerza. Mateo aprendió algo doloroso pero necesario. Lo que resistes, persiste. La nostalgia no se fue porque la enfrentara a gritos. Se volvió más insistente, más pesada, más constante. Se convirtió en un huésped permanente justamente porque él intentaba expulsarla sin escucharla. Hubo un día, uno muy simple, sin dramatismo, en el que Mateo viajaba solo. Estaba sentado en una estación, mirando gente ir y venir, cuando sintió ese apretón familiar en el pecho. Esta vez no huyó. Sacó una libreta y escribió una frase que nunca planeó escribir. Quizá el dolor no vino a quedarse. Quizá solo quiere ser escuchado. Esa frase le abrió algo por dentro. Por primera vez, Mateo dejó de combatir lo que sentía. Se permitió llorar cuando el pecho se tensaba. Se permitió recordar sin culpa. Se permitió aceptar que extrañar no significaba regresar, ni revivir, ni retroceder, sino simplemente reconocer que algo fue importante. Y cuando dejó de luchar, algo empezó a acomodarse. Mateo descubrió que la sanación no es un evento mágico ni una meta final. Es una decisión diaria. A veces duele. A veces cansa. A veces parece que no avanza, pero siempre libera, porque sanar no es borrar el recuerdo, es quitarle el control sobre tu vida.
Cada vez que la memoria regresaba con alguien que él creía olvidado, Mateo practicaba algo nuevo. Respiraba profundo, inhalaba lento, exhalaba con intención, y se decía en silencio, «Puedo sentir esto sin rendirme». No intentaba bloquear la emoción, no intentaba analizarla en exceso, solo la dejaba estar, sin obedecerla. Ahí entendió algo fundamental. La libertad emocional no llega cuando dejas de sentir, sino cuando dejas de huir. Cuando dejas de tratar tus emociones como amenazas y empiezas a verlas como mensajes temporales. Mateo también aprendió que sentir no te obliga a actuar. Puedes extrañar sin escribir. Puedes llorar sin volver. Puedes recordar sin abrir la puerta. La emoción puede pasar por ti sin dirigir tu destino. Eso cambió todo. Porque vivir ligero no significa vivir vacío. Significa no cargar con lo que ya cumplió su función. Significa permitir que el recuerdo exista sin que se convierta en una orden. Significa entender que el pasado puede tocar la puerta, pero no tiene llaves. Y desde ahí, Mateo empezó a recuperar su poder. No desde la dureza, no desde la negación, sino desde la aceptación consciente, desde la calma, desde la decisión firme de no perderse más dentro de lo que ya no estaba. Porque sentir es humano, pero quedarte atrapado ahí, eso sí es opcional. Durante mucho tiempo, Clara estuvo convencida de que su dolor tenía nombre y apellido. Pensaba que extrañaba a alguien que ya no estaba, que su nostalgia era por una persona específica, por una voz, por una presencia. Pero hubo un momento, incómodo, silencioso, honesto, en el que se atrevió a hacerse una pregunta distinta. ¿Y si no extraño a esa persona, sino la versión de mí que existía cuando estaba con ella? La pregunta no le dio consuelo inmediato, pero le dio verdad. Clara empezó a observar sus recuerdos con más atención, y ahí descubrió algo que le cambió la perspectiva. No extrañaba tanto las palabras del otro, sino cómo ella se sentía al decirlas. No extrañaba tanto las manos que la sostenían, sino la seguridad que sentía en su propio cuerpo. No extrañaba tanto la historia, sino la forma en la que ella amaba dentro de esa historia. Extrañaba su risa más libre, su ingenuidad intacta, su manera de soñar sin miedo. Extrañaba a la Clara que todavía no había sido herida de esa forma. Y entender eso fue un golpe, pero también un alivio, porque significaba que mucho del dolor no estaba afuera, estaba adentro. Y si estaba adentro, también podía transformarse. Clara comprendió algo profundo. Cada relación funciona como un espejo. Y cuando se rompe, a veces no lloramos la pérdida del otro, sino la pérdida de la imagen que veíamos de nosotros mismos en ese reflejo. Nos duele no reconocernos. Nos duele sentir que algo de nuestra luz se quedó atrapado en un pasado que ya no existe. Por eso idealizamos. Por eso romantizamos. Por eso confundimos nostalgia con amor. Pero la verdad es esta. Si lo que realmente extrañas es tu propia luz, esa sí puede recuperarse. No depende de que alguien vuelva. No depende de una llamada. No depende de una reconciliación. Depende de ti. Clara entendió que podía reconstruir su ternura sin repetir la historia, que podía volver a amar profundo sin regresar al mismo lugar, que podía ser vulnerable sin volver a entregarse a quien no supo cuidar eso. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Dejó de preguntarse por qué se fue el otro, y empezó a preguntarse qué parte de ella se había quedado atrás intentando sobrevivir a esa ausencia. Y ahí comenzó la sanación real, no la que se nota por fuera, sino la que reordena por dentro. Porque no siempre lloramos por quien se va. A veces lloramos por la versión de nosotros que ya no somos, por la inocencia perdida, por los sueños que no llegaron a nacer, por la fe que teníamos en el futuro. Pero aquí está la parte poderosa. Esa versión tuya no murió. Cambió, evolucionó, aprendió, y puede volver a existir de otra forma, más consciente, más fuerte, más libre. Clara dejó de buscar en el pasado lo que ahora podía construir en el presente. Dejó de esperar que alguien regresara para sentirse completa, y empezó a recuperar, poco a poco, todo eso que creyó haber perdido. Porque cuando entiendes que no extrañas a alguien, sino a ti, el dolor deja de ser una condena y se convierte en una invitación a volver a casa. Durante mucho tiempo, Andrés creyó que la ausencia era una señal, que si alguien se iba, era porque debía volver, que si el vacío dolía tanto, era porque algo había quedado inconcluso. Confundía la nostalgia con destino. Y esa confusión lo mantenía atrapado mirando hacia atrás, esperando que el pasado se corrigiera solo. Pero la vida no funciona así. Un día, Andrés entendió algo que nadie le había explicado antes. La ausencia no es un mensaje divino ni una profecía. Es un hecho.
Y los hechos no determinan tu futuro, solo te muestran por donde ya no debes caminar. Esa idea fue incómoda, porque aceptar que alguien se fue sin promesa de regreso significa soltar la fantasía de que todo pudo haber sido distinto. Significa aceptar que no todo lo que duele tenía que quedarse. Y eso requiere madurez emocional. Andrés empezó a mirar su historia con otros ojos. Volvió a revisar relaciones, amistades, incluso personas que en su momento sintió como hogar. Y se dio cuenta de algo doloroso pero liberador. Muchas de ellas no eran el destino final, eran estaciones necesarias. Algunas personas llegaron para enseñarle paciencia, otras llegaron para enseñarle límites, otras llegaron para mostrarle lo que nunca más debía aceptar. No todas llegaron para quedarse. Cuando Andrés entendió eso, la ausencia dejó de sentirse como castigo y empezó a sentirse como lección. Ya no se preguntaba tanto ¿por qué se fue?, sino ¿qué me dejó? Y ese cambio de pregunta transformó su manera de sanar. Porque cuando replanteas tu historia desde el aprendizaje y no desde la pérdida, todo empieza a acomodarse. El recuerdo deja de doler de la misma forma. La nostalgia pierde poder. Y la claridad empieza a ocupar el lugar del resentimiento. Andrés también tuvo momentos de culpa. Se preguntó si había hecho algo mal, si podría haber cambiado el final, si merecía otra oportunidad. Pero con el tiempo comprendió algo esencial. No todo lo que entra en tu vida está diseñado para quedarse. Y eso no habla de tu valor, habla del proceso. Aceptar esto no significa cerrar la puerta con rabia. Significa cerrarla con claridad, sin odio, sin rencor, sin necesidad de que el otro regrese para sentir paz. Porque no todo lo que amas te conviene, y no todo lo que pierdes te pertenece. Esa verdad salvó a Andrés de repetir historias que ya no sumaban. Lo liberó de encadenarse memorias que ya habían cumplido su función. Le devolvió la capacidad de avanzar sin cargar con culpas ajenas. Desde entonces, cada vez que la ausencia pesaba, Andrés hacía un ejercicio simple pero poderoso. Tomaba una hoja y escribía 3 cosas que esa persona le dejó y que hoy lo hacían más fuerte. A veces eran lecciones duras. A veces eran verdades incómodas, pero siempre eran aprendizajes reales. Ahí entendió algo definitivo. El verdadero destino no estaba en quién se fue, sino en quién él se convirtió gracias a esa partida. Y cuando ves la ausencia desde ahí, deja de doler como herida abierta, y empieza a sanar como cicatriz consciente. Lucía solía aferrarse al pasado. Creía que honrar lo vivido significaba quedarse atascada en recuerdos. Cada foto, cada canción, cada mensaje antiguo era un recordatorio de lo que ya no estaba. Durante años pensó que soltar sería traicionar algo sagrado, que avanzar significaba renunciar a lo que la había formado. Pero un día comprendió algo que cambió su forma de sentir. Honrar no es aferrarse. Honrar es agradecer y dejar que la vida siga su curso. La nostalgia puede ser un templo o una cárcel. Lucía aprendió que todo depende de cómo la habites. Si te aferras, se convierte en prisión. Te roba el presente y te obliga a vivir en un ayer que ya no existe. Pero si la observas con respeto, con gratitud, con honestidad, se convierte en un homenaje silencioso. Una forma de reconocer lo que fuiste y lo que aprendiste sin quedar atrapada en ello. Para Lucía, el cambio comenzó con un pequeño acto. Permitió que los recuerdos respiraran. No los ocultó, no los reprimió, no los negó. Simplemente los vio, los aceptó y los colocó en su lugar. 5 minutos de reflexión por cada recuerdo y luego volvía al presente. Aprendió a mirar atrás para entender su camino, no para quedarse atrapada en él. La vida no está hecha para ser un museo de memorias, sino un taller constante de creación. Y el futuro tiene nombre, dirección y forma, incluso cuando el pasado aún duele. Cada instante que Lucía dedicaba a la nostalgia era una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí misma, sobre lo que deseaba, sobre lo que estaba dispuesta a aceptar o dejar atrás. Lucía también entendió que la nostalgia no desaparece con fuerza de voluntad. No basta con ignorarla o llenarte de distracciones. Se vuelve más intensa si no la procesas. El verdadero poder está en aceptarla sin dejar que te gobierne, en mirarla de frente sin miedo y sin juicio. Cada recuerdo es un visitante temporal, no un dueño permanente de tu vida. Desde ese momento, Lucía comenzó a reeducar su relación con el pasado. Observaba fotos antiguas y podía sonreír sin dolor. Escuchaba canciones de antaño y podía sentir gratitud en lugar de tristeza. Recordaba momentos compartidos sin abrir heridas nuevas. La nostalgia dejó de ser una prisión y empezó a convertirse en un espacio de aprendizaje y fuerza. Ella descubrió que permitir que los recuerdos existan sin que te controlen es una forma de madurez emocional. Es decirle a tu corazón,
Gracias por lo vivido, pero mi presente también importa. Porque mirar atrás con claridad no significa dejar de avanzar. Significa caminar con más sabiduría, con más conciencia y con menos peso sobre los hombros. Lucía finalmente comprendió que extrañar no es un castigo. Extrañar es un recordatorio de que viviste, que amaste, que sentiste y que eres capaz de crecer a partir de eso. La nostalgia se convirtió en un maestro silencioso, enseñándole que lo que fue importante puede seguirlo siendo, sin robarle la vida que aún queda por construir. Y así, cada vez que la memoria toca la puerta, Lucía respira, agradece y suelta. 5 minutos de homenaje, 23 horas de avance. Esa es la estrategia que la salva, la reconstruye y la devuelve a su propio poder. Diego descubrió algo que cambió su forma de vivir el dolor, que el verdadero peso no estaba en la ausencia de alguien, sino en el eco que queda después. Ese silencio que se instala cuando ya no hay conversaciones, mensajes, risas compartidas o rutinas acompañadas. Durante años, Diego trató de llenar ese vacío hacia afuera. Se lanzó al trabajo, a compromisos, a relaciones que no sentía, a distracciones constantes. Creía que si no paraba, no sentiría. Pero el vacío no desaparece ignorándolo. Se agranda, se hace más pesado, más persistente. Un día comprendió la verdad más profunda. El vacío no es un enemigo. Es un espacio esperando a ser habitado. Un espacio que invita a mirar hacia adentro, a sentarse con uno mismo, a comprender lo que no habías podido procesar. Porque el dolor no se resuelve con ruido, se transforma con presencia. Diego empezó a cambiar su relación con el silencio. Decidió enfrentarlo. No con miedo, no con prisas, no con culpa. Se sentaba 10 minutos al día sin pantalla, sin música, sin compañía. Solo él y su respiración. Al principio era incómodo, incluso desesperante. Su mente buscaba cualquier excusa para escapar. Pero él se quedó. Respiró. Y con cada inhalación y exhalación, empezó a descubrir lo que el ruido le había ocultado. Y así entendió algo fundamental. No le faltaba tanto la persona que se había ido, sino la versión de sí mismo que quedó atrapada intentando sobrevivir a esa ausencia. Ese fragmento de Diego que aún confiaba sin reservas, que aún soñaba sin miedo, que aún se entregaba con valentía. Habitar el vacío no lo destruyó, lo reconstruyó. Diego aprendió que la nostalgia puede ser peligrosa si se convierte en dependencia, pero puede ser poderosa si se convierte en aprendizaje. Permitir que los recuerdos existan sin que lo gobiernen le dio libertad. Mirar una foto, escuchar una canción, recordar un momento sin caer en la trampa de revivir la historia. Esa madurez emocional le devolvió la paz. Desde entonces, cada vez que la memoria tocaba la puerta, Diego no reaccionaba con miedo ni con prisa. Respiraba profundo, sentía el dolor, pero no le entregaba control sobre su vida. Recordaba sin retroceder. Extrañaba sin depender. Y poco a poco descubrió que podía reconstruirse a partir de ese espacio vacío que antes le parecía tan aterrador. Diego entendió algo que muchos olvidan. El corazón puede sentir mucho más despacio que la mente. La mente procesa rápido, toma decisiones, entiende que algo terminó. Pero el corazón necesita tiempo. Necesita despedirse. Necesita reorganizarse. Y está bien que sea así. No eres débil por sentir más despacio. Eres humano. Al aprender a habitar su vacío, Diego ganó algo extraordinario: libertad. Libertad para sentir sin rendirse, para recordar sin retroceder, para amar sin depender y para vivir con conciencia de que el pasado puede tocar la puerta, pero nunca entrar sin permiso. Desde ese momento, el vacío dejó de ser un enemigo y se convirtió en un espacio sagrado. Un lugar donde Diego podía volver a nacer, pieza por pieza, recordando que lo que fue importante sigue existiendo, pero sin robarle su presente ni su futuro. Mateo comprendió algo que tardó años en aprender. Sentir no obliga a regresar. Extrañar no justifica quedarse donde te rompen. El dolor llega, toca la puerta, se sienta un rato, pero no tiene derecho a quedarse sin tu permiso. La emoción es un visitante, no un dueño. Y entender eso es la llave de la libertad emocional. Durante mucho tiempo, Mateo confundió intensidad con destino, esperanza con obligación. Creía que se sentía profundo, debía permanecer, aunque eso lo desgastara. Pero sentir no obliga a volver. Sentir no valida el daño. Sentir no justifica quedarse donde se pisa tu dignidad, tu paz o tu futuro. Mateo aprendió que la emoción se puede vivir sin que gobierne tu vida. Un ejercicio que lo cambió fue simple pero radical. Decidió repetirse una frase cada vez que la nostalgia lo arrastraba hacia lugares donde ya no pertenecía,
puede extrañar sin regresar. Esa frase se convirtió en un escudo. Recordarle a su corazón que podía sentir, honrar y procesar, sin perder su poder. Poco a poco, cada latido recuperaba ritmo. Poco a poco, la mente y el corazón empezaron a sincronizarse. Y ahí Mateo descubrió la verdadera madurez emocional. No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a vivir con lo que sientes. La mente suele ser rápida, quirúrgica, lógica. Sabe que algo terminó mucho antes que el corazón. Y está bien. El corazón es más lento, más sensible, más humano. Necesita tiempo, paciencia y cuidado. Mateo entendió que no hay prisa, que cada emoción, cada recuerdo, cada eco del pasado tiene su propio ritmo, y que está permitido sentirlo más despacio. El cierre no llegó de golpe. Fue espiral. Avanza, retrocede un poco, vuelve a avanzar. La sanación no es lineal. Mateo tuvo que despedirse varias veces, no solo del otro, sino de las versiones de sí mismo que existían en cada historia. Aprendió que no se trata de borrar recuerdos, sino de integrarlos, de aprender de ellos, de agradecer y dejar ir lo que ya no sirve. Mateo también comprendió algo profundo. Muchas veces no extrañamos a la persona que se fue. Extrañamos el sueño que construimos con ella, la versión de nosotros que existía allí, la ilusión de futuro que nunca llegó a completarse. Esa claridad le permitió separar lo que fue real de lo que solo era memoria idealizada. Y con esa conciencia, Mateo pudo mirar al pasado sin rendirse ante él. Pudo recordar sin abrir heridas nuevas. Pudo sentir sin volver. Pudo honrar sin quedarse atrapado. Pudo vivir ligero. La emoción seguía ahí, pero ya no era una jaula. La nostalgia ya no era un carcelero. Cada recuerdo pasó a ocupar su lugar natural, valioso, instructivo, pero sin robar su presente ni su futuro. Mateo entendió finalmente que el pasado es un maestro, no un destino, que el futuro tiene tu nombre escrito, que cada despedida, cada ausencia, cada pérdida, solo sirve para enseñarte algo que nadie más puede enseñarte: la libertad de reconstruirte, de recuperar tu luz, de vivir sin cadenas invisibles. Y en ese instante, respirando profundo, Mateo sintió que había recuperado lo más importante: su poder, su capacidad de amar, recordar, extrañar y, sobre todo, avanzar. Porque la vida no está hecha para vivir en un museo de memorias. Está hecha para crear, crecer y ser cada día la versión más libre de uno mismo.